significó el bloqueo para nosotros en aquella etapa. Y creo que hay que no solamente verlo en lo que a violación del derecho se refiere, en lo que a daños humanos implica, sino Augusto, Cuba, que era una economía hecha a la similitud de los intereses y deseos de Estados Unidos. Nuestra industria y nuestra tecnología y nuestro transporte y el funcionamiento en su conjunto de nuestra economía era una economía basada en la manera de funcionar la economía americana. En un país que está a 90 millas, donde ni siquiera teníamos grandes almacenes para muchas cosas, porque usted cogía el teléfono, llamaba por la mañana a su matriz en Estados Unidos, a la empresa matriz allá, o a su proveedor de su fábrica, de su industria, de lo que fuera, le pedía la pieza y la tenía al mediodía o por la tarde en La Habana o en cualquier parte de la isla, porque usted tenía decenas de vuelos que entraban todos los días de distintas partes de Estados Unidos a la isla y tenía varios ferries que atracaban en La Habana al día. Y cuando estamos hablando de varios, no estamos hablando de uno, de dos, estamos hablando de varios. Por tanto, todo lo que usted necesitaba estaba en el mercado americano, se lo ponían ahí al momento. Cuando usted aplica una resolución, como una ordenanza como la 3447 que firmó Kennedy, bueno, implica que usted le cortó el suministro de materias primas, cortó las piezas, todo lo que todo ese entramado económico necesita para funcionar. Y por supuesto el impacto fue tremendo, terrible y grande. Y obligó a los cubanos a ser más creativos, a buscar a toda velocidad diversas formas. Nos hizo construir, por ejemplo, una gran industria en el centro del país, en Villa Clara, dedicada precisamente a hacer piezas, con los mejores torneros que teníamos en el país, ponerlo a funcionar para resolver las necesidades que habían en el transporte, en la industria, en la termoeléctrica, en distintos lugares. Por tanto, creo que un primer elemento serio, grande, importante, que se imbricó con la construcción del socialismo en aquel momento, fue que nosotros tuvimos que rehacer la economía del país nuevamente, porque tuvimos que cambiar toda la tecnología del país. Ningún país de esta región ha tenido nunca que dejar toda la base industrial que tiene y modificarla y cambiarla. Coger todo ese transporte y transformarlo para que funcione. Me refiero a los buses, las rastras, los camiones, las distintas maneras del transporte y demás. Creo que ya más o menos para los 70 ya nosotros habíamos logrado prácticamente transformar toda la estructura económica del país. Por supuesto, es verdad que teníamos algunas industrias que vinieron de países europeos, incluso de Japón. Me recuerdo la famosa textilera japonesa que hicimos allá, que funcionó muy bien, etcétera, pero tuvimos que depender fundamentalmente de la tecnología que estaba a nuestro alcance, muchas de las cuales vino de la Unión Soviética, vino de Alemania, vino de los países socialistas. Por tanto, nosotros reconstruimos el país por primera vez como resultado del bloqueo
en todos esos años de la década del 60 y gran parte del 70 para, y yo diría que para mejor, porque logramos niveles productivos extraordinarios y además lo hicimos en función de las necesidades y los requerimientos del desarrollo del país, no a los requerimientos y necesidades del mercado, sino a los requerimientos y necesidades de una economía planificada, de una economía que quería avanzar en determinadas esferas, áreas, ramas, para poder resolver los problemas del país. Por tanto, ese impacto del bloqueo, que fue duro para la gente también, que se logró amortiguar por la vinculación del país con el resto del mundo, digamos, fue una manera también de abordar los problemas del bloqueo y los problemas del desarrollo. Yo creo que Cuba ha sido el único país del mundo que ha tenido, bueno, menos los que han estado en guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, etcétera, pero creo que es el único país de esta región que ha tenido que reconstruirse 2 veces. Hubo que reconstruirlo en la década del 60 y principios de los 70 y en adelante, producto del bloqueo y producto también del bloqueo agravado y de la desintegración del campo socialista europeo, tuvimos nuevamente que reconstruir el país porque toda aquella tecnología de origen soviético, proveniente del campo socialista, también quedó atrasada, quedó fuera de capacidad, quedó sin piezas, sin materias primas necesarias, incluso de combustible, porque eran industrias gastadoras en aspecto, y tuvimos que ir paulatinamente también sustituyéndola. Ya así con un periodo mucho más grande, mucho más amplio, que llega hasta estas épocas, y cambiar todos los enfoques del proceso económico del país. Hemos tenido que reconstruir la economía. Te doy este dato, Augusto, porque creo que como economista es un elemento que te puede interesar, pero que también te da el tamaño y la medida del esfuerzo gigantesco y extraordinario que el país ha tenido que hacer para ir. Ya por supuesto, en esta etapa, digamos, después de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría y la desaparición del campo socialista, pues indudablemente los conceptos, los criterios, los enfoques para todo este proceso no son los mismos que en los años 60. Ni la estructuración de la planificación de nuestro desarrollo respondía a los mismos conceptos que se dio en la década del 60. Es decir, aquí primero ya teníamos un país donde la formación profesional, educacional de nuestra gente era totalmente distinta. Si de aquel país con un 30% de analfabetos que teníamos cuando triunfó la revolución, al país que teníamos cuando se desintegró la Unión Soviética y demás, donde digamos el nivel escolar promedio estaba sobre los 10 grados a 12 grados en todo el país, entonces ya esto era otra cosa. Es decir, y donde la cantidad de profesionales que el país había graduado, no ya cuando triunfó la revolución, que teníamos 3 universidades, y cuando se terminó el campo socialista, que teníamos más de 50, ya eran 2 momentos muy diferentes desde el punto de vista profesional, de la formación de la gente y de las capacidades científicas del país. Son 2 condiciones diferentes en que hubo que enfrentar estos 2 procesos que se dieron.
De todas maneras, el bloqueo para los americanos significó en la década de los 60 estructurar toda su política de guerra y agresión alrededor de ello. Es tratar de matar por hambre y al mismo tiempo alimentar los sabotajes, las bandas, la invasión de Girón. Y algo que hay que tener en cuenta y en ese contexto es que el 3 de febrero Kennedy firma el bloqueo, pero el día 31 primero de enero de ese año, primero de febrero, se produce la expulsión de Cuba de la OEA y tratando de unir a toda la gente de la OEA para sumarse precisamente a toda la agresión de Cuba, toda la agresión a Cuba desde el punto de vista militar, económico, político, diplomático, de cerco y demás. Es decir, el bloqueo está ahí en un contexto de agresión completo. Y esa ha sido su característica. Toda la actuación se ha hecho en base a eso, precisamente porque al tiempo que tú evitas que el país avance, que el país se desarrolle, le haces lento los procesos, trata de llevar el hambre, la miseria, como decía el subsecretario Mallory en su documento al país, y tratar con eso de afectar el sentimiento y la fortaleza revolucionaria en la población. Junto con eso tú estabas haciendo todo de acciones de tipo militar, de sabotaje, de guerra sucia, de acciones encubiertas y demás frente al país. Hay un periodo cuando la economía cubana ya se estabiliza en los 70 y los 80, cuando por el apoyo del campo socialista y el apoyo de los pueblos de nuestra región, porque no hay que olvidar que también se produjeron muchos procesos en toda la región, hubo un cierto equilibrio en ese sentido. ¿Qué determinaba el bloqueo? El bloqueo nos limita los recursos, nos limitó las capacidades, determinó que nosotros no pudiéramos crecer al ritmo que queríamos, que necesitábamos y que deseábamos. Pero el bloqueo no era capaz de hacernos el daño que ellos querían hacernos con esto. Hay un segundo momento sumamente importante que es ya a partir de los finales de la década de los 80 y los 90, y sobre todo a partir del fin de la Guerra Fría, en que Estados Unidos, muy oportunistamente, considera que ese es el momento apropiado para darnos el golpe final, para acabar de destruir la revolución cubana. Y por tanto, el recrudecimiento del bloqueo en ese momento, porque el recrudecimiento del bloqueo tiene también su momento histórico. Cuando tú afectas la cantidad de alimentos que llegan al país en los 60, crea una cantidad de problemas. Pero cuando tú no solamente afectas, sino que tú empiezas a utilizar la fuerza y la capacidad que tiene Estados Unidos como gran potencia para que no te vendan materias primas, para que no te den la tecnología, para que lo que se requiere a las tecnologías que ya tú has adquirido y has digamos, montado en el país, avanzada y demás, y que te pueden comprar empresas americanas o que requieren de suministros y que con la presión afuera te evita que te lleguen, entonces tú empiezas a hacer un daño
sustantivo que es diferente al que hacías en la década de los 60. Y voy a poner un ejemplito sencillo para que esto se entienda. Nuestra capacidad científica logró avanzar rápidamente desde el punto de vista científico, conceptual, de cómo avanzar y llegar a las vacunas contra la COVID. ¿Dónde pasamos más trabajo? A la hora de fabricarlas. Porque no es lo mismo descubrir en laboratorio, descubrir científicamente cómo lo logras, a tener que producir las millones de dosis de vacunas para poder utilizarlas. Para eso usted necesita materias primas que el país no las produce o no las tiene, o elementos que para producirlos tiene que adquirirlos en el mercado exterior. Y cuando usted cierra la llave para que esos materias primas que usted necesita para producir la vacuna no llegan, entonces, además del conocimiento y la capacidad para fabricar la vacuna, usted está limitado o impedido porque necesita los elementos.